La Cámara del Senado estaba llena del habitual bullicio de discusiones acaloradas y el eco de los martillos golpeando los escritorios de madera. La diputada Ruth Johnson, una mujer serena y formidable de unos 40 años, estaba lista para presentar su argumento a favor de un proyecto de ley innovador sobre la igualdad racias. Su piel oscura brillaba bajo las luces brillantes de la Cámara y sus ojos irradiaban una determinación feroz. La sala, llena de senadores y representantes distinguidos, mantenía un aire de tensa anticipación. Las apuestas eran altas, y Ruth sabía que cada palabra que pronunciara podría avanzar la causa por la que había luchado toda su vida o retrasarla irreparablemente. Estimados colegas, comenzó Ruth, su voz firme y autoritaria, hoy tenemos la oportunidad de abordar siglos de injusticia y avanzar como una nación unida en igualdad. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran en el aire. Este proyecto de ley no es solo una pieza legislativa, es un faro de esperanza para innumerables mexicanos que han sido marginados y oprimidos. Mientras Ruth hablaba, el senador William Thompson, un veterano legislador con reputación de tener opiniones conservadoras, la observaba con una mirada penetrante. Sus labios delgados se curvaron en una leve y desdeñosa sonrisa. Cuando Ruth concluyó su poderoso discurso, la Cámara estalló en una mezcla de aplausos y murmullos de disenso. Thompson, sentado al otro lado del pasillo, se levantó lentamente, su presencia comandando atención inmediata. Señorita Johnson, comenzó, omitiendo deliberadamente su título, aunque su pasión es encomiable, su proyecto de ley carece de la practicidad y la previsión necesarias para un verdadero progreso legislativo. Su tono era condescendiente, sus palabras goteando con prejuicio apenas disimulado. La mandíbula de Ruth se tensó, pero se mantuvo serena, decidida a no dejar que su dirección irrespetuosa la desestabilizara. La sesión terminó con Ruth sintiéndose una mezcla de ira y resolución. Había esperado resistencia pero no tal falta de respeto flagrante. Al regresar a su oficina, encontró consuelo en los rostros familiares de su equipo dedicado. Su jefa de gabinete, María López, una defensora ferviente de la justicia social, la recibió con una mirada de preocupación. ¿Cómo te fue?, preguntó María, su voz teñida de preocupación. Ruth suspiró, pasando una mano por su cabello cuidadosamente peinado. Como se esperaba, Thompson dejó muy clara su aversión. Se negó a llamarme diputada, María. Delante de todos. Los ojos de María brillaron con ira. Necesitamos mostrarles de lo que somos capaces, Ruth. No podemos dejar que se salga con la suya. Ruth asintió, su resolución endureciéndose. Necesitamos investigar más a fondo. Encontrar cualquier cosa que pueda exponer su hipocresía y corrupción. Vamos a convertir esto en una oportunidad. Más tarde esa noche, Ruth regresó a casa, una modesta casa en un barrio vibrante pero luchador de Ciudad de México. Fue recibida por el cálido y reconfortante aroma de la cocina de su abuela. Martha Johnson, una mujer resiliente de unos 70 años, había criado a Ruth después de la muerte prematura de sus padres. Ella era la roca de Ruth, su constante fuente de fuerza y sabiduría. ¿Cómo estuvo tu día, querida?, preguntó Martha, colocando un humeante plato de guisado en la mesa. Ruth forzó una sonrisa. Desafiante, abuela. Pero lo superaremos. Siempre lo hacemos. Se sentaron a comer, la simple comida en marcado contraste con los opulentos banquetes que a menudo se ven en el mundo político. La familiaridad del hogar proporcionó a Ruth un breve respiro del tumulto del día. Después de la cena, se retiró a su estudio, rodeada de libros y fotos enmarcadas de líderes de derechos civiles. Su mente corría con estrategias y planes. En los días que siguieron, Ruth y su equipo trabajaron incansablemente. María coordinó con periodistas de investigación y activistas, descubriendo capas de corrupción vinculadas a Thompson. Una noche tarde, mientras Ruth estaba enterrada en documentos, María irrumpió en su oficina, sus ojos iluminados con emoción. «Ruth, tenemos algo», exclamó, entregándole un grueso expediente. Registros financieros, tratos turbios y conexiones con poderosos cabilderos. Esta es nuestra oportunidad. Ruth hojeó las páginas, su ira hirviendo justo debajo de la superficie. Esto es todo, María. Vamos a derribarlo. A la mañana siguiente, Ruth entró en el Capitolio con una renovada determinación.
Podía sentir los ojos de sus colegas sobre ella, algunos llenos de apoyo, otros con escepticismo. En la cámara, tomó su asiento, su mente enfocada como un láser en la tarea que tenía por delante. A medida que la sesión progresaba, Ruth esperó pacientemente. Cuando llegó su turno de hablar, se levantó, su presencia imponiendo silencio. Tengo información que creo es crucial para la integridad de este cuerpo, comenzó, su voz firme pero cargada de propósito. Detalló los hallazgos de su investigación, exponiendo las actividades corruptas de Thompson con meticulosa precisión. La cámara zumbaba con sorpresa e indignación. La cara de Thompson se volvió de un rojo profundo, sus manos agarrando los bordes de su escritorio. Intentó interrumpir, pero la voz calmada y autoritaria de Ruth superó sus protestas. Esto no se trata solo de mí o de cualquiera de nosotros. Se trata de asegurar que nuestro gobierno esté libre de corrupción y que prevalezca la justicia. Después de su discurso, Ruth regresó a su oficina, donde María y el resto de su equipo esperaban con la respiración contenida. Lo hicimos, dijo Ruth, esbozando una leve sonrisa. Ahora, esperamos. El frenesí mediático que siguió fue intenso. Los medios de comunicación recogieron la historia y la opinión pública comenzó a cambiar. El apoyo llegó de todo el país, con muchos elogiando la valentía y tenacidad de Ruth. La presión sobre Thompson aumentó y se inició una investigación oficial. A medida que los días se convirtieron en semanas, Ruth continuó con su trabajo, sabiendo que la batalla estaba lejos de terminar. Se centró en sus deberes, reuniéndose con los electores, asistiendo a eventos comunitarios y redactando nueva legislación. Pero la amenaza para ella y su equipo era real. Recibieron amenazas anónimas, sus oficinas fueron vandalizadas y Ruth era constantemente seguida por individuos sospechosos. Una noche, mientras Ruth salía de su oficina, notó un coche siguiéndola. Su corazón latía con fuerza mientras aceleraba el paso, escondiéndose en una cafetería cercana. Llamó a María, quien inmediatamente alertó a las autoridades. No podemos dejar que nos intimiden, se susurró a sí misma, endureciendo aún más su resolución. De vuelta en su casa, Marta notó la tensión en la actitud de Ruth. ¿Qué pasa, querida?, preguntó, su voz suave pero inquisitiva. Solo estrés del trabajo, abuela, respondió Ruth, forzando una sonrisa tranquilizadora. Pero nada que no podamos manejar. Marta tomó las manos de Ruth entre las suyas, sus ojos llenos de apoyo inquebrantable. Estás haciendo lo correcto, Ruth. No lo dudes nunca. Mientras Ruth se preparaba para dormir, no podía sacudirse la sensación de ser observada. Revisó los seguros de las puertas y ventanas 2 veces antes de finalmente acostarse. Su mente corría con pensamientos de los días venideros. Sabía que la lucha solo se volvería más dura, pero estaba lista para enfrentar lo que viniera. A la mañana siguiente, Ruth se despertó con una avalancha de mensajes. La investigación sobre Thompson había desenterrado más pruebas condenatorias y estaba previsto que fuera interrogado por un comité de ética del Senado. Ruth sintió un aumento de esperanza. Esto podría ser el avance que necesitaban. En el Capitolio, Ruth fue recibida con reacciones mixtas. Algunos colegas evitaban su mirada, mientras que otros ofrecían palabras de aliento. Mientras caminaba hacia la cámara, fue detenida por el senador Jackson, un viejo amigo y aliado. Ruth, solo quiero decirte que estoy orgulloso de ti. Lo que estás haciendo requiere valentía, dijo, su voz sincera. Gracias, senador Jackson. Significa mucho viniendo de usted, respondió Ruth, apreciando la solidaridad. La sesión de ese día fue tensa. La audiencia de Thompson estaba programada para la tarde y la atmósfera estaba cargada de anticipación. Cuando llegó el momento, Ruth tomó asiento en la primera fila, decidida a ver todo el proceso. Thompson entró en la cámara, flanqueado por sus abogados. Se veía desmejorado, el peso de sus acciones claramente haciendo mella. A medida que comenzaba el interrogatorio, se hizo evidente que estaba acorralado. Las pruebas que Ruth y su equipo habían reunido eran irrefutables y sus intentos de desviar las acusaciones fueron recibidos con escepticismo. A medida que la audiencia llegaba a su fin, Ruth sintió un sentido de vindicación. Pero sabía que esto era solo el comienzo. El verdadero trabajo de reconstruir la confianza e implementar el cambio estaba por delante.
Abandonó la cámara con una renovada determinación, lista para continuar la lucha por la justicia. Esa noche, Ruth asistió a una reunión comunitaria en su distrito. La sala estaba llena de simpatizantes, ansiosos por escucharla hablar. Subió al escenario, su corazón hinchado de orgullo al ver a sus electores. Gracias a todos por su apoyo, comenzó Ruth, su voz fuerte y clara. Esta victoria no es solo mía. Es nuestra. Juntos, hemos demostrado que la justicia puede prevalecer. Pero nuestro trabajo está lejos de terminar. Debemos continuar luchando por lo correcto, responsabilizar a los que están en el poder y asegurar que nuestro gobierno sirva a toda su gente. La sala estalló en aplausos y Ruth sintió una oleada de esperanza. No estaba sola en esta lucha. Rodeada por una comunidad que creía en ella, sabía que podían lograr grandes cosas. A medida que la noche avanzaba, Ruth se mezcló con los asistentes, escuchando sus preocupaciones y compartiendo su visión para el futuro. Sintió un renovado sentido de propósito y una creencia inquebrantable en su capacidad para crear un cambio. De vuelta en casa, Ruth se sentó con su abuela, contándole los eventos del día. «Estoy tan orgullosa de ti, Ruth», dijo Marta, sus ojos brillando de orgullo. «Estás marcando la diferencia». Ruth sonrió, sintiendo el peso de las palabras de su abuela. «Estamos comenzando, abuela. Hay mucho más por hacer». Y con eso, Ruth supo que su viaje estaba lejos de terminar. La lucha por la justicia y la igualdad continuaría y estaba lista para liderar la carga. Mientras se preparaba para los desafíos que se avecinaban, sintió un profundo sentido de resolución. No descansaría hasta que las voces de los marginados fueran escuchadas y las injusticias del pasado fueran corregidas. Ruth se sentó en su oficina, el peso de los eventos del día presionando fuertemente sobre sus hombros. La cámara había sido un campo de batalla, y había emergido magullada pero no rota. María entró, llevando un montón de documentos. «Ruth, hemos recibido una pista. Se trata de las transacciones financieras de Thompson. No es mucho, pero es un comienzo». Los ojos de Ruth se entrecerraron. «Necesitamos profundizar más. Esta podría ser nuestra oportunidad para exponerlo». María asintió, ya marcando números y coordinando con sus contactos. Trabajaron hasta altas horas de la noche, juntando fragmentos de información que insinuaban corrupción y abuso de poder. A medida que la investigación progresaba, Ruth enfrentaba una resistencia continua. Llegaban amenazas anónimas, advirtiéndole que se detuviera. Una noche, mientras Ruth salía de su oficina, notó una figura oscura merodeando cerca de su coche. Su corazón latía con fuerza, pero se negó a mostrar miedo. Caminó directamente hacia su coche, llaves en mano, y se marchó, su mente corriendo con estrategias para contrarrestar estas tácticas de intimidación. De vuelta en casa, Marta notó la tensión en el rostro de Ruth. «Estás cargando con el peso del mundo, querida. No olvides que tienes gente que se preocupa por ti». Ruth asintió, apreciando el apoyo inquebrantable de su abuela. «Lo sé, abuela. Pero esta lucha es más grande que nosotros». Los días se convirtieron en semanas y la presión se intensificó. El equipo de Ruth descubrió más pruebas que vinculaban a Thompson con actividades ilegales. Los medios se hicieron eco de la historia y el escrutinio público comenzó a aumentar. La confianza habitual de Thompson comenzó a agrietarse bajo la presión incesante. Una tarde, Ruth fue abordada por un aliado inesperado. El detective Mark Harris, un investigador experimentado conocido por su integridad, solicitó una reunión privada. «Diputada Johnson, creo que tenemos un enemigo común. He estado investigando a Thompson durante años. Si trabajamos juntos, podemos derribarlo». Ruth lo estudió, percibiendo sinceridad en sus ojos. «¿Qué propones?» «Pongamos en común nuestros recursos. Tengo pruebas que complementan lo que has encontrado. Juntos, podemos construir un caso sólido». Ruth estuvo de acuerdo y su colaboración trajo nueva energía a la investigación. El detective Harris proporcionó conocimientos cruciales y acceso a información que había estado fuera del alcance de Ruth. Descubrieron una red de corrupción que se extendía mucho más allá de Thompson, implicando a varios altos funcionarios. A medida que profundizaban, el peligro aumentaba. El teléfono de Ruth fue intervenido,
sus correos electrónicos monitoreados. Una noche, su oficina fue asaltada, documentos esparcidos y archivos desaparecidos. Estaba claro que los involucrados no se detendrían ante nada para protegerse. La determinación de Ruth solo se hizo más fuerte. Reunió a su equipo, reforzando las medidas de seguridad y redoblando sus esfuerzos. María, siempre la feroz protectora, permaneció al lado de Ruth, coordinando con abogados e informantes que podían ayudar a su causa. En medio del caos, la vida personal de Ruth comenzó a mostrar grietas. La salud de su abuela se deterioró, agregando más carga a Ruth. El doctor de Marta aconsejó una intervención médica inmediata y Ruth se encontró manejando su papel de diputada y cuidadora. Una noche, mientras Ruth estaba sentada junto a la cama de Marta, sosteniendo su frágil mano, sintió el peso de sus responsabilidades presionando. «Necesitas enfocarte en tu trabajo, Ruth», susurró Marta. «No dejes que mi condición te detenga. Estás luchando por todos nosotros». Las lágrimas se acumularon en los ojos de Ruth. «No puedo hacer esto sin ti, abuela. Eres más fuerte de lo que crees. Y no estás sola». Las palabras le dieron a Ruth nueva fuerza. Redobló sus esfuerzos, equilibrando sesiones de estrategia nocturnas con visitas al hospital. Su determinación para llevar a Thompson ante la justicia se convirtió en un faro de esperanza para su equipo y sus electores. A medida que la investigación avanzaba, Ruth recibió una visita inesperada de un viejo amigo. Michael Richards, un periodista respetado y excolega, había escuchado sobre su batalla y ofreció su ayuda. «Ruth, puedo ayudarte a difundir tu historia. El público necesita saber la verdad». Con la ayuda de Michael, los hallazgos de Ruth se publicaron en una serie de reportajes, atrayendo la atención nacional. La presión sobre Thompson aumentó y el Comité de Ética del Senado lanzó una investigación formal. A pesar del progreso, las amenazas continuaron. Una noche, cuando Ruth regresaba a casa, encontró una nota clavada en su puerta: «Retírate, o si no». Tomó una respiración profunda, fortaleciéndose contra el miedo que amenazaba con abrumarla. En medio de la tormenta política, Ruth recibió una llamada del detective Harris. «Ruth, lo tenemos», dijo, su voz llena de urgencia. «Thompson está tratando de huir del país. Necesitamos actuar rápido». Ruth movilizó a su equipo, coordinando con la policía para interceptar a Thompson. La operación fue rápida y decisiva. Thompson fue detenido en el aeropuerto, sus intentos de evadir la justicia frustrados. La noticia del arresto de Thompson se difundió rápidamente. El teléfono de Ruth sonó incesantemente con llamadas de simpatizantes, periodistas y colegas. Sintió un sentido de vindicación, pero sabía que la batalla estaba lejos de terminar. A medida que la investigación sobre la red de corrupción de Thompson continuaba, Ruth y su equipo enfrentaron nuevos desafíos. Figuras poderosas implicadas en el escándalo buscaron desacreditarla, lanzando campañas de difamación y batallas legales. Ruth se mantuvo firme, su resolución inquebrantable. En el Senado, Ruth enfrentó un mayor escrutinio. Cada uno de sus movimientos fue observado, sus discursos diseccionados en busca de cualquier signo de debilidad. Sabía que las apuestas eran más altas que nunca, pero también sabía que no estaba sola. Su equipo, sus electores y nuevos aliados estaban con ella, listos para luchar por la justicia. Una noche, Ruth recibió una llamada de Michael Richards. «Ruth, hay algo que necesitas ver. Se trata de las conexiones de Thompson. Esto va más allá de lo que pensábamos». Ruth se reunió con Michael en un lugar seguro, donde presentó un cúmulo de documentos que vinculaban a Thompson con una red de actividades ilícitas que involucraban a actores internacionales. La revelación fue asombrosa. Estaba claro que la corrupción de Thompson era parte de una red más insidiosa. «Necesitamos hacer público esto», dijo Ruth, su voz firme. «La gente merece saber toda la extensión de la corrupción». Michael estuvo de acuerdo y juntos prepararon un informe detallado, coordinando con las fuerzas del orden y los medios de comunicación para asegurar que la información llegara a una amplia audiencia. La respuesta pública fue abrumadora. Se organizaron protestas, exigiendo responsabilidad y justicia. El liderazgo de Ruth se convirtió en un símbolo de resiliencia e integridad frente a la corrupción sistémica. A medida que la situación escalaba, Ruth se encontró siendo
blanco de aquellos desesperados por mantener su poder. Se incrementaron sus medidas de seguridad y se le aconsejó limitar sus apariciones públicas. Pero Ruth se negó a ser silenciada. Continuó hablando, reuniendo apoyo para su causa y presionando por reformas legislativas para abordar los problemas sistémicos que habían permitido que tal corrupción prosperara. En medio de la tormenta política, Ruth recibió inesperadas noticias. El detective Harris la llamó con un avance. Ruth, hemos identificado a un jugador clave en la red de Thompson. Está dispuesto a testificar a cambio de inmunidad. El testigo, un ex asociado de Thompson, proporcionó relatos detallados de la corrupción, implicando a varias figuras de alto perfil. El testimonio fue un cambio de juego, dando a Ruth y sus aliados el apalancamiento que necesitaban para presionar por investigaciones y reformas más amplias. A medida que las audiencias progresaban, el equipo de Ruth trabajó incansablemente para construir su caso. Las apuestas eran más altas que nunca y la tensión era palpable. Ruth sabía que este era su momento de la verdad. Una noche, mientras Ruth se preparaba para una reunión crucial, María entró en su oficina con una expresión grave. Ruth, hay algo que necesitas saber. Hemos recibido amenazas creíbles contra tu vida. Necesitas tener cuidado. El corazón de Ruth se hundió, pero se negó a dejar que el miedo dictara sus acciones. No podemos echarnos atrás ahora, María. Estamos demasiado cerca. María asintió, sus ojos llenos de determinación. Tomaremos todas las precauciones, pero necesitamos ver esto hasta el final. Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones, testimonios y planificación estratégica. El equipo de Ruth trabajó día y noche, coordinando con las fuerzas del orden y expertos legales para asegurar que su caso fuera sólido. A medida que la investigación alcanzaba su clímax, Ruth enfrentó una creciente presión por todos lados. El escrutinio mediático era implacable y la maniobra política dentro del Senado era intensa. Pero Ruth se mantuvo enfocada, su resolución inquebrantable. En un giro dramático de los acontecimientos, el testigo clave proporcionó una revelación explosiva. Thompson había estado involucrado en una conspiración para manipular elecciones y socavar los procesos democráticos. La revelación envió ondas de choque a través del paisaje político, provocando llamados a una acción inmediata. Ruth sabía que esta era su oportunidad para hacer un impacto duradero. Reunió a sus aliados, presionando por reformas legislativas comprensivas para abordar la corrupción y asegurar la responsabilidad. A medida que se acercaban las audiencias finales, la atmósfera estaba cargada de anticipación. Ruth se paró frente al Senado, su voz clara y firme. Esto no se trata solo de un hombre. Se trata de la integridad de nuestra democracia. Debemos actuar ahora para restaurar la fe en nuestras instituciones y asegurar que prevalezca la justicia. La cámara estalló en aplausos y Ruth sintió una oleada de esperanza. La lucha estaba lejos de terminar, pero habían hecho avances significativos. En los días que siguieron, los esfuerzos de Ruth dieron frutos. Se aprobaron medidas anticorrupción comprensivas y se estableció una comisión especial para supervisar la implementación de las reformas. Thompson y sus asociados enfrentaron consecuencias legales y la fe del público en el proceso democrático comenzó a ser restaurada. A pesar de las victorias, Ruth sabía que el viaje estaba lejos de completarse. Se mantuvo vigilante, comprometida con la causa de la justicia y la igualdad. Su equipo continuó trabajando incansablemente, abordando nuevos desafíos y presionando por más reformas. Una noche, mientras Ruth estaba sentada en su oficina reflexionando sobre el viaje hasta ahora, María entró con una sonrisa. Ruth, hemos recibido una invitación. Te han pedido que hables en la Conferencia Nacional de Derechos Civiles. Quieren que compartas tu historia. Ruth sintió un sentido de orgullo y gratitud. Hemos llegado lejos, María. Pero todavía hay mucho por hacer. Mientras Ruth se preparaba para la conferencia, reflexionó sobre las personas que la habían apoyado a lo largo del camino, su abuela, su equipo, sus electores y los innumerables aliados que se habían unido a la lucha por la justicia. Su apoyo inquebrantable había marcado toda la diferencia. En la conferencia, Ruth se paró frente a una audiencia abarrotada, su corazón lleno de gratitud y determinación. Nuestra lucha por la justicia está en curso, comenzó. Pero juntos, hemos demostrado que el cambio es posible.
Tenemos el poder de hacer una diferencia, de responsabilizar a aquellos en el poder y de asegurar que nuestra democracia sirva a toda su gente. La audiencia estalló en aplausos y Ruth sintió un renovado sentido de propósito. Sabía que el camino por delante sería desafiante, pero estaba lista para enfrentar lo que viniera. Con el apoyo de sus aliados y la fuerza de sus convicciones, estaba decidida a continuar la lucha por la justicia y la igualdad. A medida que la conferencia concluía, Ruth regresó a su oficina, lista para enfrentar el próximo desafío. Sabía que el viaje estaba lejos de terminar, pero estaba preparada para enfrentarlo de frente, con coraje, resiliencia y una determinación inquebrantable. La lucha por la justicia y la igualdad continuaría y estaba lista para liderar la carga. La sala del tribunal estaba llena. El aire zumbaba con una mezcla de anticipación y tensión mientras la gente tomaba sus asientos. Ruth estaba sentada en la primera fila, su corazón latiendo con una mezcla de ansiedad y determinación. Hoy era el día en que Thompson enfrentaría la justicia. El juicio había captado la atención nacional y cada asiento en la galería estaba ocupado por periodistas, simpatizantes y curiosos. Cuando el juez entró y la sala se silenció, Ruth tomó una respiración profunda. Thompson, flanqueado por sus abogados, parecía desafiante pero cansado. La fiscalía comenzó presentando las pruebas que Ruth y su equipo habían reunido meticulosamente. Registros financieros, correos electrónicos y testimonios de testigos pintaron un cuadro condenatorio de corrupción y abuso de poder. Ruth fue llamada a testificar. Cuando tomó el estrado, sintió el peso del momento. Relató los eventos que habían llevado a la investigación, detallando las amenazas y obstáculos que había enfrentado. Su voz era firme, llena de convicción. Habló no solo por ella, sino por cada persona que había sido marginada y oprimida por el sistema que Thompson representaba. La defensa intentó desacreditarla, pero Ruth permaneció compuesta. Respondió a cada pregunta con claridad y firmeza, su resolución inquebrantable. Cuando bajó del estrado, sintió una oleada de orgullo y alivio. Había dicho su verdad y ahora dependía del jurado. Después de días de deliberación, el jurado regresó con un veredicto. La sala contuvo la respiración mientras el portavoz se levantaba. Encontramos al acusado, William Thompson, culpable de todos los cargos. Las palabras enviaron una ola de emoción a través del tribunal. Thompson se desplomó en su asiento, su fachada de confianza destrozada. Fuera del tribunal, se había reunido una multitud. Cuando se anunció el veredicto, estallaron los vítores. Ruth salió para dirigirse a los medios, su rostro iluminado por los flashes de las cámaras. El veredicto de hoy es una victoria para la justicia y la responsabilidad. Pero nuestro trabajo está lejos de terminar. Debemos continuar luchando por la transparencia y la igualdad en nuestro gobierno. El frenesí mediático continuó durante días, pero Ruth se mantuvo enfocada en el futuro. Las reformas que había defendido estaban siendo implementadas y había un renovado sentido de esperanza entre sus electores. Los esfuerzos de Ruth no solo habían derribado a un senador corrupto, sino que también habían desencadenado un movimiento por una mayor responsabilidad en la política. De vuelta en casa, Ruth encontró consuelo en las comodidades familiares de su vida. La salud de Marta se había estabilizado, proporcionando a Ruth un sentido de alivio. La inquebrantable apoyo de Marta continuó siendo un faro de esperanza, recordándole a Ruth la importancia de la familia y la comunidad. Una noche, mientras estaban sentadas juntas viendo las noticias, Marta se volvió hacia Ruth. «Estoy tan orgullosa de ti, Ruth. Has logrado tanto». Ruth sonrió, sintiendo un profundo sentido de gratitud. «No podría haberlo hecho sin ti, abuela. Tu fuerza y sabiduría han sido mi guía». Marta apretó su mano. «Te has convertido en la líder que siempre supe que podría ser. Y esto es solo el comienzo». Ruth asintió, sabiendo que su abuela tenía razón. Todavía quedaban muchas batallas por pelear, pero se sentía más preparada que nunca para enfrentarlas. Tenía un equipo de aliados dedicados, una comunidad de apoyo y una creencia inquebrantable en el poder de la justicia. A medida que pasaban las semanas, Ruth continuó trabajando incansablemente. Introdujo nueva legislación destinada a abordar las causas profundas de la corrupción y la desigualdad. Su oficina se convirtió en un centro de actividad, con personas de todos los ámbitos de la vida ofreciendo su apoyo y compartiendo sus ideas.
Un día, Ruth recibió una llamada de la Casa Blanca. El presidente quería reunirse con ella para discutir su trabajo y la posible colaboración en futuras iniciativas. Ruth sintió una mezcla de emoción y nerviosismo mientras se preparaba para la reunión. Esta era una oportunidad significativa para ampliar su impacto y lograr un cambio significativo a nivel nacional. En la Casa Blanca, Ruth fue recibida con calidez y respeto. El presidente la elogió por su valentía y dedicación. Tu trabajo ha sido una inspiración para muchos, Ruth. Necesitamos más líderes como tú en nuestro gobierno. Ruth sintió una oleada de orgullo. Gracias, señor presidente. Es un honor estar aquí. Todavía hay mucho por hacer y estoy lista para continuar la lucha. Discutieron varias iniciativas, desde la reforma electoral hasta medidas anticorrupción. Los conocimientos y experiencias de Ruth fueron invaluables y el presidente expresó su compromiso de apoyar sus esfuerzos. Cuando Ruth salió de la Casa Blanca, sintió un renovado sentido de propósito. Sabía que el camino por delante sería desafiante, pero estaba lista para enfrentarlo con determinación y resiliencia. Su trabajo ya había tenido un impacto significativo y estaba decidida a construir sobre ese impulso. De vuelta en su distrito, los esfuerzos de Ruth fueron recibidos con un abrumador apoyo. La comunidad se unió a su alrededor, inspirada por su liderazgo y dedicación. Organizó asambleas comunitarias y reuniones, escuchando las preocupaciones e ideas de sus electores. Juntos, trabajaron en iniciativas para mejorar la educación, la salud y las oportunidades económicas. El equipo de Ruth se expandió, con nuevos miembros aportando perspectivas y habilidades frescas. María continuó siendo su mano derecha, coordinando esfuerzos y manteniendo al equipo enfocado. El detective Harry seguía siendo un valioso aliado, proporcionando conocimientos y apoyo mientras trabajaban para abordar los problemas sistémicos. Una noche, Ruth y María estaban trabajando tarde en la oficina. Sonó el teléfono y María contestó. Su rostro se iluminó de emoción. Ruth, necesitas escuchar esto. Ruth tomó el teléfono y al otro lado estaba un representante de una prestigiosa organización de derechos civiles. Diputada Johnson, nos sentimos honrados de informarle que ha sido seleccionada para recibir el Premio a la Justicia por sus destacadas contribuciones a la lucha por la igualdad y la transparencia. Ruth sintió una oleada de emoción. Gracias. Este es un honor increíble. Estoy agradecida por el reconocimiento, pero sé que aún queda mucho por hacer. La ceremonia de premiación fue un gran evento, al que asistieron figuras prominentes de varios campos. Cuando Ruth subió al escenario para aceptar el premio, miró a la audiencia, llena de simpatizantes y aliados. Este premio no es solo para mí, comenzó. Es para todos los que han estado a mi lado, que han luchado junto a mí y que continúan creyendo en el poder de la justicia. Juntos, crearemos un futuro más brillante para todos. Los aplausos fueron ensordecedores y Ruth sintió un profundo sentido de satisfacción. Había llegado lejos, pero sabía que su viaje estaba lejos de terminar. La lucha por la justicia y la igualdad estaba en curso y estaba lista para seguir liderando la carga. Cuando la ceremonia concluyó, Ruth se tomó un momento para reflexionar sobre su viaje. Pensó en los desafíos que había enfrentado, las personas que la habían apoyado y las victorias que habían logrado juntos. Sintió un profundo sentido de gratitud por las experiencias que la habían moldeado y la fuerza que la había llevado a través de ellas. Al regresar a casa esa noche, Ruth encontró a Marta esperándola. ¿Cómo estuvo la ceremonia?, preguntó Marta, sus ojos brillando de orgullo. Fue increíble, abuela. Recibí el premio a la justicia. El rostro de Marta se iluminó de alegría. Sabía que podías hacerlo, Ruth. Estás haciendo una verdadera diferencia en este mundo. Ruth abrazó a su abuela con fuerza. Gracias por siempre creer en mí. No podría haberlo hecho sin ti. En los meses que siguieron, el trabajo de Ruth continuó generando impacto. Las reformas que había defendido comenzaron a mostrar resultados tangibles, con una mayor transparencia y responsabilidad en el gobierno. Sus esfuerzos inspiraron a otros a tomar medidas y una nueva ola de líderes emergió, comprometidos con la justicia y la igualdad. La historia de Ruth se convirtió en un faro de esperanza, demostrando que el cambio era posible a través de la determinación y la resiliencia.
Continuó orientando a jóvenes activistas y líderes, compartiendo sus experiencias y guiándolos en sus propios viajes. Un día, mientras Ruth caminaba por su distrito, se le acercó una niña. «Diputada Johnson, eres mi heroína. Quiero ser como tú cuando crezca». Ruth se arrodilló para mirar a la niña a los ojos. «Puedes ser lo que quieras ser. Siempre cree en ti misma y lucha por lo que es correcto». La niña sonrió brillantemente y Ruth sintió un profundo sentido de satisfacción. Sabía que las semillas del cambio habían sido plantadas y el futuro estaba en buenas manos. Mientras Ruth se paraba, mirando a la vibrante comunidad que había ayudado a elevar, sintió un sentido de paz y logro. El viaje había sido largo y desafiante, pero había valido cada momento. Había luchado por la justicia y al hacerlo, había dejado un impacto duradero en el mundo. La imagen final de Ruth de pie, con el sol poniéndose detrás de ella, simbolizaba esperanza y nuevos comienzos. Su historia fue un testimonio del poder de la resiliencia, la importancia de defender lo que es correcto y el espíritu perdurable de aquellos que luchan por la justicia. La lucha estaba lejos de terminar, pero Ruth estaba lista para enfrentar cualquier desafío que se presentara, con coraje, determinación y una creencia inquebrantable en el poder del cambio.